Cultivando la energía sexual masculina. Parte 2. Secretos taoístas del amor. Por Mantak Chia y Michael Wynn. Bueno, sean todos bienvenidos a nuestro espacio habitual. Siguiendo la hilación del libro taoísta, estamos en su parte 2, en la que trataremos el comentario. ¿Funcionará en Occidente el Kung Fu sexual chino? Pues sin más que decir, vamos a ello. Comentario. ¿Funcionará en Occidente el Kung Fu sexual chino? Por Gunther Weil, doctor en filosofía. La fascinación de América por el sexo en la década de los 80 solo es comparable a su masiva confusión de actitudes hacia él. Necesitamos el placer del sexo, pero no podemos encontrar la manera de tratar el dolor emocional y la complejidad que con frecuencia le acompañan. Todos nos hemos sentido, en alguna ocasión, culpables, enfrentados o alienados por nuestros conflictos y compromisos sexuales. ¿De dónde obtiene el sexo ese poder tan inmenso que influye en nuestras vidas? Sin duda, opera un imperativo biológico: la necesidad de reproducción y continuación de la especie. Menos claro, pero igualmente poderoso, es el modo en que nuestros sentimientos sexuales quedan atrapados en la compleja tela de araña de nuestra cultura. Finalmente, los hábitos sexuales de toda la cultura se convierten en un potente conjunto de influencias inconscientes. La mayoría de nosotros ha estado soportando el enorme peso de las costumbres sexuales de nuestra era durante tanto tiempo que hemos olvidado lo pesada que es su carga. Los legados culturales de la ética judeocristiana fueron el eje alrededor del cual giraban los experimentos sexuales de los 60. Los estilos de vida neuróticos y prohibidos por esta ética en generaciones anteriores fueron una manera de las causas principales de la revolución sexual de los 60, obviamente. La gente, alienada por la hipocresía sexual y los evidentes efectos destructivos de la represión sexual, comenzó la búsqueda de nuevas y más sinceras formas de expresar sus deseos. Durante los últimos 20 años, hemos visto cómo la revolución sexual ha dado un giro completo. Lo que antes fue ilícito y prohibido se ha convertido en algo corriente y banal. Unos buscan una solución al actual dilema retornando a la vieja moralidad. Otros buscan refugio en el celibato, y otros aún seguimos buscando. Las trascendentales consecuencias de la revolución sexual de los 60, incluidos los distintos movimientos de liberación que la han acompañado, están siendo reexaminados ahora a raíz del nuevo entendido conflicto e infelicidad existente entre hombres y mujeres. La reciente búsqueda de una nueva frontera para la sexualidad de los 80, tendencia que está comenzando a aparecer en los medios de comunicación de masas, es básicamente una reacción ante los desgraciados resultados de las nuevas experiencias de moralidad en las 2 últimas décadas. Creíamos saber lo que queríamos, pero cuando lo conseguimos, nos dimos cuenta de que echábamos de menos otra cosa. Individual y culturalmente estamos volviendo a examinar el significado de nuestra sexualidad y los más hondos propósitos a los que obedecen nuestras relaciones amorosas. Ahora están surgiendo muchas ideas nuevas de la nueva era, movimiento de conciencia que simboliza esta necesidad. Considera, por ejemplo,
el concepto de alta monogamia, que ensalza el reto y el entusiasmo de las relaciones conscientes, a través del tiempo, que trascienden el egotismo romántico. La muy publicada recreación del interés popular por el tantra sexual indio y tibetano es otro ejemplo. Otros están volviendo a analizar los méritos del celibato. El paradigma sexual está cambiando nuevamente. Parte del cambio de polaridad que experimenta el teatro moralizante americano. Mientras continúa esta representación, estamos más confundidos por la mayoría moral que busca revivir las viejas represiones y modelos neuróticos, que nos sirvieron de remedio en primer lugar. Muchos de nosotros luchamos por comprender el significado del conflicto entre la antigua y la nueva moralidad sexual. ¿Podemos salvar los escollos de la moralidad sexual represiva y la liberada que ahora nos parecen a todos tan familiares? ¿Qué podrá servirnos de guía para encontrar nuestras propias respuestas auténticamente individuales? Desgraciadamente, nuestra concepción de la sexualidad humana está siendo continuamente remodelada por las corrientes y modas dictadas por la ciencia y la cultura popular. Estas tendencias, desde el Dr. Spock hasta el miedo de herpes, nos influyen tanto como lo hacen los verdaderos procesos bioquímicos de nuestros cuerpos y mentes. A veces, conocemos más de quién y qué somos por lo que leemos o vemos en la televisión que de la experiencia vivida en profundidad por nosotros mismos. Es obvio que carecemos de una visión clara e imparcial de nuestro propio condicionante social. Nuestro autoconocimiento deriva normalmente de conocidos expertos, de libros, películas, televisión y revistas, más que de una comprensión paciente de nuestros más hondos sentimientos internos e intuiciones. El poder de estas influencias culturales puede entenderse observando cuidadosamente las teorías científicas y psicológicas cíclicas, y con frecuencia contradictorias, sobre la sexualidad encontradas en los medios de comunicación. Podemos concluir fácilmente que las directrices consistentes, válidas y prácticas para la salud física, psicológica y espiritual del hombre y de la mujer son contadísimas. Esta conclusión se aplica a la mayoría de nuestros problemas sociales e interpersonales, pero es cierto sobre todo en el terreno sexual. El hecho es que en realidad no sabemos mucho por medio de nuestras fuentes científicas o medios de difusión sobre la función del sexo, más allá de los argumentos obvios de la reproducción y el principio del placer, que han influido a todos nuestros pensadores, desde Freud hasta el más reciente de los sociobiólogos. Desafortunadamente, nuestras vidas se ven poderosamente afectadas por esta pérdida de autoconocimiento sexual. Como sociedad, hemos elegido ignorar lo que las grandes tradiciones espirituales una vez entendieron sobre la energía sexual y su papel en la transformación personal y la evolución espiritual. Ese conocimiento que una vez tuvimos ha sido fragmentado o deformado por las religiones judeocristianas, institucionalizadas, y rehecho para servir a los dioses menores del control social, político y personal. Nuestra tradición religiosa institucional de Occidente, esencialmente, ha reprimido y desfigurado el instinto sexual, y con ello ha creado una variedad de patologías personales y sociales. Al hacerlo así,
también ha eliminado con eficacia la sexualidad de sus fundamentos espirituales. A este respecto, el psicoanálisis occidental percibió el papel que desempeña la sexualidad reprimida en la neurosis individual. Cualquier limitación que el concepto psicoanalítico pueda tener como representación plena del potencial humano puede ser atribuido en gran medida a las penetraciones de Freud. Wilhelm Reich y Carl Jung comprendieron bastante bien el enorme poder de la energía sexual liberada y su relación con un universo mayor de significado espiritual. Jung se opuso acertadamente a la importancia que dio Freud a la enfermedad como modelo de salud, así como a la estrechez de su comprensión del alcance y propósito del inconsciente. Este, en cambio, destacó la fusión creativa y trascendental de la energía sexual dentro de un individuo en armonía y en proceso de evolución. Pero todos estos psicólogos y sus legados han perdido de vista el punto principal de un modo u otro. Es cierto que el instinto sexual puede liberar y esclavizar, pero para ser verdaderamente liberador, el instinto sexual debe canalizarse en otra dirección. Solamente en conjunción con el impulso de transformación espiritual puede el sexo ser realmente liberador. Freud fue completamente incapaz de ver este aspecto a causa de su falta de conocimiento de las grandes tradiciones espirituales. Wilhelm Reich, cuyos trabajos han influido tanto las terapias centradas en el cuerpo, movimiento del potencial humano, fue lo bastante atrevido como para llevar las penetraciones de Freud a su conclusión lógica. Reich reconoció con claridad que el resultado definitivo de la represión era la enfermedad del individuo y el fascismo político. Pero en este entusiasmo por enfatizar los efectos destructivos de la represión sexual, también ignoró las funciones de transformación que posee la energía sexual espiritualmente. Carl Jung tuvo precisamente el problema inverso. Este destacó claramente una perspectiva espiritual y trascendental del instinto sexual, pero omitió el papel central del cuerpo físico en este desarrollo. Esta omisión hizo casi imposible aplicar los modelos elaborados intelectuales de Jung a los problemas sexuales diarios. Así pues, buscamos en vano dentro de la psicología occidental las disciplinas y principios prácticos que necesitamos para reconciliar los conflictos que se nos presentan en el ámbito sexual. Se trata de un dilema simple y ordinario. Pero cuando deseamos armonizar nuestras relaciones sexuales y amorosas con nuestras metas espirituales, la situación parece especialmente patética. Una y otra vez, la función sexual demuestra ser una influencia perturbadora, que genera conflicto y división en nuestras vidas. No debemos sorprendernos, por tanto, de que el celibato se haya convertido en una sugerente alternativa para muchas personas que desean seguir un camino espiritual, mientras continúan siendo hombres y mujeres terrenales. Estos hechos se hacen aún más obvios cuando observamos el comportamiento de los gurús, swamis y demás profesores en los círculos espirituales de la nueva era. Es triste y divertido a la vez los numerosos casos de profesores aparentemente célibes y espirituales, nacidos y educados en el contexto puritano de las culturas orientales tradicionales,
que de repente se liberan en la nueva moralidad americana. Con frecuencia oímos hablar de ese gurú o maestro que cae en la tentación de mantener relaciones sexuales con sus discípulos. Los escándalos son algo casi común en el ashram y en el dojo. No debemos ser cínicos ante esto y reconocer que el instinto sexual está abocado a encontrar su expresión por caminos bastante prosaicos y predecibles, sin importar lo que el dogma espiritual oficial pueda perdonar o prohibir. Esto ha sido un hecho real, de un modo u otro, a lo largo de la historia de las iglesias judeocristianas institucionalizadas, al igual que en el panorama espiritual de la nueva era, que abraza gran parte de los estilos de vida budistas e hindúes. En lo referente al sexo, la religión institucional, vieja o nueva, tiene poco que ofrecernos. Volviendo a los ejemplos de los profesores de Tantra sexual, el vacío entre el conocimiento teórico y práctico se hace bastante obvio. Oímos hablar de los beneficios maravillosos y extáticos de las relaciones inspiradas en el Tantra. Nuestras estanterías llenas de libros espirituales de la nueva era y las revistas periódicas se prestan cada vez más al interés y a la fascinación que producen las prácticas sexuales esotéricas. Pero, ¿cuál es el verdadero propósito de la sexualidad esotérica y dónde puede encontrarse el verdadero conocimiento e instrucción práctica en estas publicaciones? ¿Cómo es posible que alguien aplique realmente estos rituales de un modo adaptable a las relaciones y a la vida diaria? ¿Y cuánto comprendemos en realidad de las genuinas enseñanzas esotéricas cuando se les aparta del más amplio contexto religioso y ritualista de las tradiciones hindúes y budistas? Para responder a estas preguntas, necesitamos entender con precisión la sexualidad esotérica, como el estudio y el control de la energía sexual que hay dentro de nosotros, que tiene poca o ninguna relación con los rituales de culturas externas. Además de esto, necesitamos métodos prácticos que puedan ser comprendidos por la mentalidad occidental y aplicados a la vida contemporánea. Una forma de descubrir estos métodos consiste en identificar los aspectos fundamentales y defensores de la vida propios de la sexualidad, hallados en las tradiciones culturales y espirituales de la humanidad, y determinar cuál de ellos puede sernos útil hoy en día. Debemos separar con cuidado lo que necesitamos para guiarnos en la esfera sexual, sin quedar atrapados en formas de vida y de pensamientos anticuados. La tradición taoísta, núcleo de la cultura china, ofrece una perspectiva interesante y práctica sobre este problema. Los antiguos maestros chinos observaron que la función sexual se halla estrechamente relacionada con la salud física y mental, y que también es la base para cultivar las facultades espirituales superiores. Defienden que conservar eficazmente la energía de la fuerza vital y transformarla gradualmente en una especie de sustancia espiritual material es derecho y responsabilidad de la raza humana. Cuando se practicaba en el seno de la tradición monástica de la religión taoísta, la conservación y el cultivo de la energía sexual se basaba, en su mayor parte, en el celibato. Pero, ayudada por su sabiduría, la tradición taoísta también elaboró un método práctico, la senda del Kung Fu sexual, a veces denominado Kung Fu seminal y ovárico.
Esta práctica indicaba cómo un monje casado o cualquier hombre o mujer podía cultivar el Tao, la vía, durante el tiempo que habitase en este mundo. A causa de su orientación eminentemente práctica en lo referente a la salud y a los aspectos de la vida, la tradición taoísta guió las relaciones sexuales de una manera directa y realista. El Kung Fu sexual taoísta fue, y sigue siendo hoy en día, un método para aumentar la longevidad y la salud, armonizando la relación existente entre los sexos, y un medio de transformación espiritual. Dejando a un lado algunas deformaciones históricas, en las que la naturaleza igualitaria de dicha práctica fue subvertida por emperadores y aristócratas, con la intención de explotar a la mujer para beneficio del hombre. La premisa básica del método Kung Fu sexual es el desarrollo espiritual y lograr la armonía de las energías del hombre y la mujer. Dentro de nuestras tradiciones occidentales, estamos acostumbrados a considerar la sexología dentro de los límites que nos marcan nuestros condicionamientos religiosos, científicos y culturales, y nos resulta difícil entender el significado esencial que representa la metáfora del Kung Fu sexual. Tenemos una vaga idea de que guarda cierta relación con las artes marciales, pero aparte de esto, el concepto de un Kung Fu sexual parece cómico, si no completamente ridículo. En realidad, el significado literal de Kung Fu es método, práctica o disciplina. El concepto de Kung Fu sexual implica un método específico o disciplina práctica para disfrutar del sexo sin llegar a la eyaculación. Al mismo tiempo, la tradición taoísta reconoce que existe cierta forma de conflicto entre ambos sexos, una forma que se representa universalmente mediante la lícita oposición y la dinámica interacción de las fuerzas llamadas yin y yang. Esta lícita oposición representa su propio papel en el campo de batalla de las relaciones sexuales y se expresa como un conflicto amistoso entre los adversarios sexuales. Un conflicto, por cierto, en el que el hombre es más débil que su fuerte enemigo y donde el Kung Fu controlador de la eyaculación es una forma de remediar ese desequilibrio de fuerza sexual. También en el mundo occidental tenemos ese concepto de batalla entre los sexos. Pero cometemos con facilidad un gran error al suponer que esta expresión connota el mismo significado que la metáfora taoísta en algo que no sea la idea de conflicto en el más superficial de los sentidos. Nuestro concepto occidental de batalla entre los sexos transmite el morbo y la frustración de las dramas sexuales extremadamente serias que dominan la mayor parte de nuestro pensamiento actual sobre estas relaciones. Y tiene muy poco que ver con los aspectos desenfadados y transformadores del sexo, según los entiende la tradición taoísta. Solo cuando llevamos nuestro pensamiento al plano de la energía sexual, nos es posible empezar a ver cómo puede entenderse adecuadamente la función sexual y ponerla con corrección al servicio de la armonía sexual y de la salud. De acuerdo con la visión taoísta, constitucionalmente el hombre es inferior a la mujer con respecto a la capacidad sexual. Sus energías se agotan con facilidad
y con el paso de los años, su capacidad energética se ve seriamente disminuida. Este factor es la causa principal del conflicto entre hombres y mujeres, y también el problema básico subyacente que tanto precisa de terapia y asesoramiento sexual en la actualidad. Desde nuestra perspectiva contemporánea, la idea de Kung Fu sexual parece absurda y tal vez incluso un poco revolucionaria. Pero con la creciente interacción de la cultura oriental y occidental, la medicina y la influencia resultante de la sexología occidental, los principios y métodos del Kung Fu seminal y ovárico, podrían llegar a aceptarse de una forma gradual. Considerando el hecho de que la investigación sexológica en Occidente es algo inmadura, podríamos anticipar la clase de confusión que uno o una adolescente sufre al explorar su sexualidad. Por el contrario, la tradición taoísta tiene más de 8000 años de antigüedad y ha alcanzado su madurez total tanto en la teoría como en el método. En realidad, ambas tradiciones se están ocupando del control de ese mismo y poderoso impulso. Si el Kung Fu sexual taoísta puede o no funcionar en la sociedad occidental, quedará decidido en parte por la traslación del mismo a las formas occidentales de comprensión científica y a su psicología. Su aceptación puede depender igualmente de que los occidentales estén dispuestos a adaptarse a la sabiduría de los maestros orientales. Los antiguos maestros taoístas solían disfrutar de esta diversión de fuerzas opuestas, como la obra inevitable del Tao. Un joven maestro taoísta se ha atrevido a revelar a Occidente los métodos secretos. Corresponde al lector comprobar su veracidad. Fin de la parte 2 de este audiolibro y fin del comentario. ¿Funcionará en Occidente el Kung Fu sexual chino? Bueno, gracias por escucharnos y acompañarnos en nuestro espacio. Pues nos encontraremos en la próxima entrega. Saludos a la distancia y adiós.